A ver, ¿qué se necesita realmente para sanar una herida profunda, para cerrar una división? Bueno, en el análisis de hoy vamos a meternos de lleno en dos conceptos súper potentes que nos dan una pista: la reconciliación y la esperanza. Y todo arranca con esta imagen. Es una imagen que de alguna manera nos habla de algo que creo que todos sentimos, ¿no? Esa búsqueda de paz, ese anhelo por conectar con algo que va más allá de nosotros mismos. El material que estamos repasando hoy va directo al grano. Plantea el problema de fondo como una división casi cósmica, ¿cierto? Y la gran pregunta que pone sobre la mesa es, bueno, ¿y cómo se cierra esa brecha? ¿Cómo se puede construir un puente? Entonces, hablemos de reconciliación. En esencia, sí, es cerrar una brecha. Pero para poder cerrar esa brecha, es clave entender dónde y por qué se abrió en primer lugar. Hay un texto en la carta a los Colosenses que lo explica de una manera, la verdad, muy directa. Y aquí lo tenemos. El texto identifica el origen de esa división como una especie de alienación de Dios. Fíjense en las palabras que usa. Habla de un estado en el que éramos extraños y enemigos. Son palabras bien fuertes, ¿no? Ok, pero entonces, si hay una brecha, ¿quién da el primer paso para cerrarla? Esto es lo más interesante. Y para ilustrarlo, el material que revisamos nos cuenta una historia real, que, es muy conmovedora. Miren, se trata de la historia de una poeta muy famosa, Elizabeth Barrett Browning. Resulta que cuando ella se casó, sus padres no estuvieron de acuerdo, pero a un nivel extremo. Desaprobaron tanto su matrimonio que simplemente cortaron toda relación con ella. La repudiaron. Y ella, imagínense, durante 10 años, casi cada semana, les escribía cartas de amor pidiéndoles que se reconciliaran. ¿Y saben qué pasó después de una década? Le llegó una caja enorme. Adentro estaban todas sus cartas. Ni una sola había sido abierta. Esta historia, que es súper triste, se usa como una metáfora potente. Demuestra que alguien puede iniciar la reconciliación, ofrecerla, pero eso no significa que la otra parte la vaya a recibir. Y esa historia nos lleva directamente al punto central del análisis. Justo como Elizabeth, que no paraba de enviar cartas, la idea que se presenta es que hay alguien que siempre inicia el proceso. Si vemos esta tabla, que resume varios textos clave, el patrón es súper claro. Consistentemente se presenta a Dios como el agente e iniciador. En otras palabras, es Él quien siempre da el primer paso. Perfecto. Entonces, Dios inicia. Pero, ¿cómo lo hace? ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, el concepto clave aquí es el de sustitución. O sea, la idea de que alguien toma el lugar de otro. Y este versículo que vemos lo resume de una forma muy, muy contundente. Y este gran concepto se puede desglosar en un proceso práctico. Digamos que son como 3 pasos que están, totalmente entrelazados. El primero es la muerte de Jesús por nuestros pecados. El segundo, que al aceptar esa muerte, somos justificados. Y el tercero, que la vida cristiana es el resultado de esa unidad con Cristo. Claro, todo esto nos deja pensando, ¿no? Si la reconciliación es un regalo que ya se ofreció, si el primer paso ya se dio, ¿qué sigue? ¿Es un evento de una sola vez y ya? ¿O se necesita algún tipo de respuesta de nuestra parte? Y aquí el análisis nos presenta un contraste de ideas bien interesante. Por un lado, está el mensaje de permanecer fundados y firmes en la fe, o sea, una fe activa, constante. Y por otro, se contrapone con una creencia bastante común, la de una vez salvo, siempre salvo, que básicamente sugiere que una vez que se logra la salvación, ya está, no hay que hacer nada más. El material cuestiona esta segunda idea. Entonces, la perspectiva que se nos presenta es que la vida cristiana no es como una foto de un momento, un evento que pasó y ya. Es más como una película, ¿saben? Un proceso continuo de crecimiento, de madurez, un viaje que avanza hacia un destino muy, muy específico. Y resulta que todo este plan, todo este proceso de reconciliación, que abarca literalmente siglos, tenía un propósito final, una gran revelación. El texto lo llama un misterio, algo que estuvo oculto por generaciones y generaciones. Ahora, cuando escuchamos la palabra misterio, a lo mejor pensamos en, no sé, un caso de detectives, un acertijo que hay que resolver. Pero aquí el significado es distinto.
no es algo que hay que descifrar, sino más bien una verdad profunda que estaba velada y que ahora, por fin, se revela. Y aquí llegamos al corazón de todo, al clímax de la lección. ¿Cuál es ese gran misterio que por fin se manifiesta? Es este: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es una frase corta, pero potentísima. Y fíjense, esa gloria de la que habla es la respuesta a esa búsqueda de paz, a ese anhelo de conexión con el que abrimos este análisis. Todo vuelve al principio. Así que, al final, todo este recorrido por el plan cósmico, por la reconciliación, nos trae de vuelta a lo personal. Y nos deja con esta pregunta flotando en el aire. Una pregunta para que cada quien reflexione. Dentro de esta gran narrativa de salvación, de reconciliación y de esperanza, ¿qué papel juega nuestra propia historia? Pronto vendrá,